de crisis climática, mejor dicho. Es la primera vez que nos vemos la cara entre varios. En el grupo de trabajo de WhatsApp teníamos 49 personas hasta hace un rato, pero estamos, creo que muchos más los que estamos aquí. Quiero hacerles una pregunta primero. Todos los que están en el grupo de WhatsApp pueden levantar la mano para saber quiénes realmente están. La amplia mayoría. Y los que no están en el grupo de WhatsApp pueden escribirse en el grupo de WhatsApp. Vamos a compartirles el link, porque así todas las conclusiones y las discusiones van a poderlas seguir por el grupo de WhatsApp. Entonces es muy importante que los que faltan se sumen al grupo de WhatsApp. Segunda cuestión, hay una lista, una planilla, no sé quién la está llenando. Hay Arlindo, y hay otra planilla que debe estar por escribir entre nosotros. Por un lado hay una parte, unos 21 personas que se han reunido virtualmente y han trabajado fundamentalmente dos propuestas. Una propuesta sobre un llamamiento a un acuerdo sistémico climático frente a lo que es el fracaso del Acuerdo de París, y otros que han trabajado una propuesta frente a falsas soluciones. Pero a su vez sabemos que muchos de ustedes, desde los FOSPAS a nivel nacional, desde sus propias organizaciones, han trabajado propuestas para este grupo de trabajo. Entonces, la idea para aprovechar esta primera ronda es que podamos conocer las diferentes propuestas, documentos, contribuciones que han venido trabajando desde sus organizaciones, de sus FOSPAS nacionales, y también que el grupo que ha venido trabajando virtualmente pueda compartir estos dos documentos que ha venido avanzando. Y de esta forma, hoy que tenemos solamente unas 2 horas más, poder alcanzar el objetivo de conocer todas las cartas que están sobre la mesa, para que mañana en la reunión, en la visita in situ, podamos seguir avanzando en la discusión con las comunidades, y el día viernes ya sería el día en el cual tenemos que llegar a acuerdos y definiciones a partir de las distintas propuestas y posiciones que se traen al grupo. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo ustedes con esta agenda? ¿Proponen alguna modificación, algún cambio? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy lo dedicaríamos fundamentalmente a conocer las propuestas que hay, y si nos da el tiempo ya iniciamos una discusión en plenaria sobre todas estas propuestas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces en el grupo de trabajo virtual de este grupo de crisis climática se han discutido fundamentalmente dos temáticas. Una temática sobre qué hacemos frente a la crisis climática, y hay una propuesta de un llamamiento desde la Amazonía a un acuerdo climático. Y hay una propuesta sobre falsas soluciones, sobre soluciones que se están planteando desde los mercados de carbono, desde las falsas tecnologías para hacer frente al cambio climático. Entonces, yo propondría, no sé si Martín, tú quieres empezar haciendo la propuesta desde el punto de vista de las falsas soluciones, y luego pasamos a la propuesta del llamamiento, y ahí luego abrimos a las otras propuestas que vienen desde las organizaciones. ¿Les parece? Entonces, Martín, te paso el micrófono. Mandé una presentación. Lamentablemente no hay Tata Show aquí, pero sí la podemos compartir por el grupo de WhatsApp. Un poco al tema para que podamos entender todos de qué estamos hablando. Probablemente no es
sí, digamos, un término que sea ampliamente difundido, pero que está tomando relevancia cada vez más, ¿no? Ya desde los últimos años se viene denunciando desde distintas organizaciones de la sociedad civil, incluso algunos gobiernos, sobre los riesgos que tendrían algunas promesas que se están haciendo de soluciones a la crisis climática. Entonces, primero, solamente para poner en el contexto, es que, y tiene relación con lo que decía como introducción del otro grupo, que estamos en un momento de una crisis climática que parece ya irreversible y que definitivamente todo lo que se ha intentado hasta ahora es un fracaso. Las emisiones siguen aumentando, los indicadores de temperatura siguen aumentando, varios ecosistemas, incluidos el amazónico, tienen alertas de colapso. Por lo tanto, es importante plantearnos soluciones reales y cada vez más radicales a la crisis climática, soluciones que vayan a interpelar las causas estructurales de la crisis climática. Sin embargo, las propuestas que están saliendo desde los espacios oficiales nos están hablando de soluciones mágicas, ¿no? Estas soluciones vienen principalmente porque ha habido una captura corporativa del sistema de Naciones Unidas, y desde que se empieza a alertar sobre esta crisis climática, ya las corporaciones empezaron a intervenir en el tema. ExxonMobil, una gran corporación, principalmente una de las principales responsables de la crisis climática, tenía conocimiento sobre los posibles impactos de los gases de efecto invernadero, y tenían incluso investigación que ellos habían desarrollado, y sin embargo decidieron ocultar esta información, y en lugar de actuar en consecuencia a esta alerta que ellos mismos generaron, decidieron más bien financiar la desinformación, decidieron financiar la intervención en las políticas climáticas y en las políticas de desarrollo de los países, pero también en la Convención Marco de Naciones Unidas. Compraron y financiaron desde ONGs, institutos de investigación, para desinformar, para relativizar el llamado de la emergencia climática. Y una de las estrategias que estas corporaciones han tenido ha sido promover de manera activa en estos espacios de negociación estas soluciones mágicas, ¿no? Y esta historia empieza en el año 92, cuando se plantea el desarrollo sostenible, donde nos decían que el mercado iba a generar de manera mágica un equilibrio entre los elementos económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, lo que tenemos a la fecha, después de 30 a 35 años de aplicación de políticas de desarrollo sostenible, es que cada vez hay más pobreza, más desigualdad, más destrucción del medio ambiente en todo el planeta, y más riqueza concentrada en pocas manos. Entonces, este es un sistema totalmente insostenible. De allí se descarga, se descuelga lo que se llaman pagos por servicios ambientales, ¿no? Toda una lógica que pretende convertir a la naturaleza en mercancía, en una forma en la que se pueda transaccionar, ¿no? Entonces, de allí derivan muchos, no todos nuestros países han habido muchos proyectos de estos mecanismos de pagos por servicios ambientales. En última instancia, es una forma en la cual tienen la posibilidad de pagar para continuar contaminando. En biodiversidad se habla de bioeconomía, de pagos por conservación, de compensaciones por conservación de biodiversidad. Y en cambio climático, ahora estamos en una ola muy peligrosa, porque se ha vuelto a traer sobre el tapete nuevas terminologías que son muy engañosas. Cero neto, soluciones basadas en la naturaleza, nuevos mecanismos de mercado, mecanismos de compensación, entre otros, ¿no? Entonces, estos son como un caballo de Troya, ¿no? Porque se nos plantean como grandes y mágicas soluciones, que dándole la vuelta al planteamiento tecnológico o incluso cuantificaciones que son muy difíciles de sostener, que se supone que esto se solucionaría. Pero en la práctica lo que hemos visto es que en los últimos años estos mecanismos no han funcionado, ¿no? Es más, hace muy poco en Brasil, la semana pasada, se desmontó toda una red de criminal que estuvo especulando sobre los créditos de carbono y que se estaban enriqueciendo, además con una consecuencia muy nociva contra los territorios y las poblaciones del Acre.
Entonces, claramente esto no está funcionando. Sin embargo, se sigue impulsando, ¿no? Se están impulsando nuevos mecanismos de mercado, nuevos mecanismos de compensación, geoingeniería, mecanismos para captura y almacenamiento de carbono, de generación de energía con captura y almacenamiento de carbono. Hay una serie de propuestas sobre la mesa que son totalmente insostenibles. Es por eso que desde la Plataforma Latinoamericana de Justicia Climática, la campaña global para exigir justicia climática en América Latina, hemos venido impulsando también mucho a esta problemática para justamente poder conversar y poner y lanzar la emergencia y la alerta sobre los riesgos que estos proyectos tienen. En un momento en el cual estamos al borde del precipicio, donde claramente estas soluciones no van a resolver el problema, estas soluciones se convierten en una peligrosa distracción. Es un elemento más que generará más despojo colonial, capitalista, extractivista y patriarcal. Es por eso que es importante tener una actitud crítica, abrir un debate honesto y profundo sobre las implicancias de estas falsas soluciones y fortalecer no solamente la resistencia a las falsas soluciones, sobre todo basada en los territorios, en nuestro caso de la Amazonía, pero también empezando a generar propuestas que interpelen el modelo del status quo, que interpelen el modelo de crecimiento infinito y que no permita que grandes contaminadores puedan comprar su derecho a seguir contaminando, porque ese es el gran problema. Aunque se nos muestran con muchas capas de disfraz, finalmente son las grandes corporaciones o los gobiernos que más han contribuido a la crisis climática quienes acaban comprando su derecho de seguir contaminando a través de bonos de carbono o a través de un financiamiento directo para proyectos de conservación, por ejemplo. Entonces, estas son falsas soluciones y no van a solucionar el cambio climático, y lo que nosotros tenemos que hacer es buscar soluciones reales y que interpelen el modelo de desarrollo. Solamente para informarles, este subgrupo elaboró un documento que está en el grupo de WhatsApp, pero quizás si se vuelven a añadir lo volvemos a subir. Discutiendo, es muy diferente en cada país. Nosotros en Bolivia, por ejemplo, no tenemos mercados de carbono, pero últimamente, en el último año, han empezado a aparecer, aunque son ilegales. Y tenemos millones de hectáreas que se están promoviendo para que entren a los mercados de carbono. Es distinto el caso de Brasil, es distinto el caso de Colombia, pero es una problemática muy asociada al cambio climático, y por eso vimos que es un tema sobre el que nos tenemos que pronunciar. El segundo tema que discutimos fue qué hacemos, qué planteamos sobre la crisis climática. En el grupo coincidimos en un punto de partida, y es: no está funcionando y no va a funcionar el Acuerdo de París. Y esto es un tema que lo tenemos que discutir, porque si uno cree que presionando a los gobiernos vamos a hacer que funcione el Acuerdo de París, una es la estrategia. El Acuerdo de París es el acuerdo climático que fue acordado el año 2015 en la Conferencia de Cambio Climático de París. Y en el grupo coincidimos en que ese acuerdo no está funcionando, y que no funciona por una razón: porque no plantea medidas para cambiar el sistema, que es la causa fundamental del cambio climático. Lo que hace el Acuerdo de París es plantear contribuciones voluntarias de reducción de emisiones que no se cumplen. Por eso, desde que se aprobó hace ya casi 10 años, no han bajado las emisiones de gases de efecto invernadero, siguen subiendo. El único momento en que bajaron un poquito, ¿ustedes saben cuándo fue? Cuando vino el COVID. Exactamente. Pasó el COVID y sigue subiendo. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que debe salir del FOSPA es un llamamiento a construir un acuerdo climático desde los pueblos,
pero que haga a las causas estructurales de fondo del problema. Por eso le hablamos de un acuerdo sistémico para hacer frente a la crisis climática y a la crisis ecológica. Un acuerdo, y ha sido una discusión en el grupo, ¿para que lo firmen los gobiernos o es un acuerdo para que lo tomemos los pueblos desde abajo? La respuesta ha sido un acuerdo para que lo hagamos desde abajo. ¿Cómo? Y está aquí el presidente de Palos Blancos del Consejo Municipal, precisamente en esa misma lógica. Es decir, aquí no van a cambiar desde arriba los gobiernos. Lo que tenemos que hacer es empezar a hacer territorios libres de minería, territorios libres de deforestación, territorios libres de explotación de hidrocarburos. Lo que tenemos que hacer es empezar nosotros a hacer realidad esto a nivel local, sea de pueblos indígenas, sea de municipios, porque si nosotros no lo empezamos a construir desde abajo y seguimos esperando a que los gobiernos acuerden algo a nivel mundial, pues podemos acabar esperando otros 5 o 10 años. Y el gran problema es que nos estamos quedando sin tiempo. Todos los científicos dicen, esta es probablemente la última oportunidad que tenemos para enfrentar el cambio climático durante esta década. Ya el año 2030 será otro escenario totalmente distinto. Entonces, la propuesta de un llamamiento a formar un acuerdo desde abajo sistémico y plantear de que si avanzamos en esta salida podemos encontrar soluciones reales en las que nosotros podemos incidir. Esto no significa abandonar a los compañeros que durante décadas vienen haciendo presión en las conferencias de cambio climático para que puedan conseguir mejoras en los acuerdos. Lo van a seguir haciendo y nos parece a nosotros que si están empeñados en eso, adelante, pero nosotros no podemos seguir esperando a que ocurra ese milagro que no ha ocurrido durante 30 años de negociaciones climáticas. Que tenemos que empezar un accionar distinto y tiene que ser en la ruta que nos mostró esta mañana, por ejemplo, el municipio de Palos Blancos. Y que tenemos que pensarlo no solo en términos municipales, no solo en términos de territorios indígenas, sino en términos de barrios, en términos de universidades, en términos de establecimientos escolares, en términos de fábricas. Es decir, el concepto de territorio no es un concepto solamente casado al área rural, es un concepto amplio que se puede practicar a diferentes niveles. Entonces, este es el corazón, digamos, de la propuesta. Es una propuesta para que haya un llamamiento desde la Amazonía y para que en esta campaña, porque ahora se inicia una campaña muy fuerte en la Amazonía, la próxima conferencia de cambio climático el próximo año, 2025, va a ser en Belém do Pará, Brasil. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a pedirles solamente que hagan un esfuerzo más, que no lo han hecho hasta ahora? ¿O vamos a ir a decirles, ya estamos haciendo nosotros algo concreto y es avanzando en territorios donde prohibimos la minería, la extracción de petróleo, como en el caso del Yasuní, territorios en los cuales se pone fin a la deforestación o se asumen medidas para reducirla radicalmente? Ese es el corazón de la propuesta. La propuesta, la vamos a volver a circular, tiene un montón de desarrollos en términos de compromisos claros sobre hidrocarburos, porque ustedes saben cuál es la causa del cambio climático. Podríamos decir que son 3: los hidrocarburos, es decir, petróleo, gas y carbón, pero estas palabras no se mencionan en el Acuerdo de Cambio Climático de París. Solo se habla de emisiones de gases de efecto invernadero sin hablar de qué los genera.
Y entonces nosotros decimos, si va a haber un acuerdo sistémico sobre el clima, lo primero que hay que hacer es llamar a las cosas por su nombre. Es decir, tener compromisos para reducir e eliminar la extracción y el consumo de combustibles fósiles, de petróleo, de gas y de carbón. Un tema muy importante aquí, que seguramente lo van a plantear los compañeros del Brasil, es vamos a permitir nuevas exploraciones y explotaciones petroleras en el delta de la Amazonía. La propuesta del acuerdo es que claramente digamos a los presidentes no más explotaciones petroleras en la Amazonía. Es absolutamente hipócrita hablar de resolver el cambio climático y promover explotaciones de petróleo en la Amazonía. También en la propuesta de acuerdo se avanza en medidas en relación al tema de la deforestación. Una de las propuestas centrales, en palabras sencillas, es la tierra es de quien la trabaja y quien la cuida. Lo que está ocurriendo es que los grandes empresarios andan quemando la Amazonía para plantar soya, para monocultivos y, por ejemplo, en el caso de nuestro país, nosotros queremos en Bolivia que se reviertan las tierras de aquellos que están deforestando de manera ilegal, porque eso viola lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice, si uno quiere quedarse con la tierra y es un empresario, tiene que demostrar que hace un cumplimiento de la función económica y social sustentable. Y quemar miles de hectáreas no es sustentable, es un atentado contra la vida. No voy a entrar en todos los capítulos que tiene la propuesta de acuerdo, solamente presentarla para la discusión de todos ustedes. Y un elemento que quiero destacar en la propuesta del acuerdo es: tenemos que cambiar la relación con la naturaleza. Actualmente la concepción para luchar el cambio climático es, bueno, dejamos de utilizar petróleo, utilizamos energías renovables, solar o eólica, y asunto arreglado, todos seguimos viviendo como hasta ahora. La única diferencia es que en vez de consumir petróleo, vamos a consumir energía solar. Y el acuerdo dice, no es así. No podemos pretender, por ejemplo, tener todos automóviles eléctricos, porque si hacemos un cambio de la matriz de automóviles a acuerdo sistémico, tiene que tomar en cuenta que no se puede seguir extrayendo esta cantidad de minerales que se está sacando del planeta en nombre de una transición energética. Y esto significa cambiar la relación con la naturaleza, tomarla a la naturaleza no como un objeto, sino como un sujeto, como lo que dijeron esta mañana, nuestra amiga, nuestra madre, nuestra compañera, y una naturaleza que tiene derechos a la vida, derechos a no estar contaminada, derechos a reproducirse, derechos a regenerarse, y que el acuerdo sistémico tiene que empezar por reconocer los derechos de la naturaleza y no tener esta visión de que podemos seguir haciendo lo que sea con la madre tierra. Yo termino aquí. Estos son algunos de los puntos de esta propuesta de acuerdo sistémico que se está planteando para la discusión en el grupo y para presentarlo obviamente a todo el FOSPA y luego desde la Amazonía a los otros continentes, porque obviamente un acuerdo de este tipo tiene que tomar en cuenta no solo la realidad amazónica, sino la realidad del África, del Asia, de Europa, etc. Bueno, aquí yo termino con la presentación. Hemos presentado los dos documentos. Invito a otros compañeros que quieran presentar